Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola mamichis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, pues porque es para todas las etapas. Fíjense que vamos a hablar un poquito de este pensamiento lógico-matemático que pues tenemos que desarrollar y ayudar a nuestros pequeños también a que lo desarrollen desde pequeñitos y pues también no olvidarnos que en cada etapa es esencial también para tener este razonamiento, esta agilidad mental y podernos mantener lo mejor posible para llegar a la adultez tardía. Así que acompáñennos y antes de comenzar acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, Instagram, TikTok y también escucharnos por Spotify. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar la bienvenida al licenciado Hugo Cuevas. Bienvenido. Muchas gracias, yo encantado de estar por acá, muy agradecido. Ok, muchísimas gracias porque esta vez nos va a estar hablando sobre un programa súper bonito que va dirigido justo al aprendizaje de las matemáticas. Él es fundador de Cubix y cuéntenos cómo es que nace este proyecto. Bueno, antes que nada un saludo. Yo me he dedicado desde hace 26 años a la educación, es algo que me apasiona. Y estuve algún tiempo como director al frente de un colegio particular en el área de primaria y ahí me di cuenta que una de las materias que más trabajo le cuesta a los niños es matemáticas, ¿no? Y entonces me di a la tarea de investigar por qué razón, porque las matemáticas son una de las materias más importantes para la vida. Sí. Y resulta que a los chicos no les gusta y no le entienden y sobre todo eso, no les gusta. Entonces empecé a buscar algunas opciones para poder enseñar matemáticas o ver cuál era la razón por la que no les gustaba y tuve la diosidencia, la fortuna de en un congreso de educación que fui a Puebla conocer al maestro Rubén López Haro, ¿no? Que es con el que actualmente trabajo. Y él lo que desarrolla es una pedagogía llamada selva matemática. Entonces, cuando él me lo presenta y dije, esto es la manera natural de aprender matemáticas. Realmente me encantó, yo en esencia soy pedagogo. Entonces vi la pedagogía, me encantó. Él enseñaba matemáticas con su modelo en su colegio, en Puebla. Sí. Él tenía un colegio en Puebla. Okay. Y entonces me comparte y le dije, oye, quiero que vengas al colegio, nos enseñes y trabajemos, ¿no? Y así sucedió, llegó al colegio, nos capacitó y los cambios fueron totalmente así. Sobre todo en esa parte, y quiero hacer énfasis en ese punto, de que es importante que a los niños les guste, ¿no? Sí es claro. importante, por supuesto, que aprendan, pero lo más importante es que les guste, ¿no? Claro, y creo que también el hecho de que les guste tiene mucho que ver en que ellos lo comprendan, como decía hace rato, ¿no? Porque cuando de repente algo se nos complica y de plano no nos entra, es como que ya lo terminamos odiando y no queremos ni saber porque no hay forma, ¿no? De que lo logremos aprender. Y entonces lo que yo veía en Cubix es que justo nace con esta idea de hacer un aprendizaje divertido, un aprendizaje creativo, que además sea más fácil, ¿no? Y como lo decía, de forma natural. Claro. Y creo que eso es la clave, ¿no? O sea, cuando el aprendizaje nosotros lo vamos percibiendo sin un forzar, que te entre, ¿no? Y estar duro y darle con lo mismo, creo que eso es mucho mejor para los niños. Sí. Y le pueden agarrar cariño, ¿no? En vez de un odio, digamos así. Definitivamente, tú estás mencionando el punto central de esto, ¿no? Que les guste, que les guste. Si no nos gusta, pues no lo vamos a hacer por mucho que nos insistan, que sea ¿no? necesario. Entonces la idea es eso, me gustó eso. Ahorita me gustaría
ahondar un poco más en varios de los puntos que tocaste, que me parecen muy relevantes. Y entonces me gustó mucho la dinámica y de ahí surgió la idea de crear una escuela basado en este modelo, pero una escuela que ayudara a los niños, ¿no? Entonces así nace Cubix como un proyecto de apoyo alternativo para los niños, para ayudar a los niños, para enamorar a los niños de las matemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Y así empezamos de manera presencial, eso ya tiene como 8 años, y después, lo platicábamos antes de enlazarnos, viene la pandemia, y finalmente pues terminamos también enseñando en línea, ¿no? Sí. Y bueno, la idea es que los niños vean de otra manera las matemáticas, generen el gusto, y la gran pregunta aquí, pero ¿cómo genero el gusto? ¿No? ¿De dónde viene ese gusto? Y es que le encuentren sentido, ¿no? Si le encuentran sentido, si le encuentran lógica, si para ellos representa un reto, lo van a querer repetir, les va a gustar, porque tradicionalmente las matemáticas, y digo eso, todavía se enseña en muchísimos lados las matemáticas así, de manera memorística, repetitiva, y hay que hacer un montón de ejercicios y aprenderse de memoria ciertas cosas. Sí, tener que replicarlos también en un mismo procedimiento, porque si no llegas al resultado llevándote todo esto, todos estos pasos, tampoco está bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé si les suene, seguramente les suena que decimos 6 más 5, 11, 1 y llevamos 1, ¿no? ¿Cómo que llevamos? ¿Quién se lo lleva? ¿Por qué se lo lleva? Sí. ¿Y por qué se lo lleva aquí y no acá o acá, ¿no? Entonces, o en la resta uno le pide prestado al otro, o en la división el que sigue se baja. Ese tipo de lenguaje que utilizamos para enseñar las matemáticas no nos ayuda porque no es lógico, ¿no? No tiene un trasfondo lógico. Exacto. Y a nadie nos gusta cosas que tengamos que repetir por repetir o aprendernos por aprendernos, ¿no? Sí, que no le encontremos el sentido, ¿no? Yo creo que encontrarle el sentido a todo justo nos ayuda a enfocarnos también. Y yo también quiero decirles, mamichis, que por ejemplo en la escuela donde metí a Elisa justo manejan este modelo, y por eso es que también traigo para ustedes esta información, porque se me ha hecho súper importante para mi hija, y bueno, también una experiencia muy buena para ella, que pueda aprender las matemáticas de una forma diferente a la que yo las aprendí, ¿no? Porque yo sí recuerdo muchas veces estar sentada en mis clases por las tardes, en donde me tenían que ayudar a reforzar todos esos conocimientos que la verdad no me quedaban claros, y aún así como que yo me divagaba porque no me quedaba claro algo así con la clase de la tarde, ¿no? A mí siempre me costó trabajo las matemáticas, la verdad. ¿Te gustaron las matemáticas? No, no me gustaron. No, o sea, era de las que llegan a terminar la preparatoria y es así de, ¿qué vas a estudiar? Pues lo que sea, pero que no sean números, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos claro. Entonces, creo que sí, por eso es tan importante hablar de esto, y también el material que manejan me gusta mucho porque, como decían, ¿no? Hace que nuestros sentidos participen. Claro. Hay muchísimos estudios que nos dicen, que nos confirman que el hecho de que cuando nosotros estamos aprendiendo y estemos usando más sentidos, es un aprendizaje muchísimo más significativo para nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de tener un material que es palpable, que lo podemos tocar, que podemos sentirlo, también creo que nos ayuda mucho, y es una excelente herramienta para adquirir pues el aprendizaje de matemáticas de una manera más amigable para los niños también. Sí, para que lo ubiquen un poco aquí en la pantalla, voy a mostrar. Este es un portafolio con el material que se utiliza, ¿no? Esta pedagogía parte de un modelo previo, que es el modelo Montessori, que muchos conocen. Montessori desarrolla parte de este tipo de piezas, de elementos. Sin embargo, pues lo que hace el profesor Rubén es estructurar, ¿no? Diseñar toda una pedagogía con colores, con otros materiales, con secuencias, con lenguaje adecuado. Entonces, parte de un modelo Montessori, pero va más allá del modelo Montessori. Pero ahorita también dijiste algo que a mí me parece bien fuerte, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha motivado para dedicarme a la docencia es impactar de manera positiva en la vida de las personas. ¿En qué sentido? En el sentido, sobre todo, de la vocación.
Yo creo que la vocación es el elemento central que nos proyecta en la vida. Si yo estoy desarrollándome, ocupándome, practicando mi vocación, me voy a sentir realizado, me voy a sentir feliz, me voy a sentir bien. Pero si no lo estoy, pues voy a sentir que la vida es así como, pues, así gris y tranquila y opaca, no sé, ¿no? Sí, y además yo No hay creo que no como va esa a tener energía. como, sí, claro, esas ganas de también hacer lo que le gusta o lo que disfruta, haciéndolo mejor, ¿no? Y aplicando sus conocimientos en lo que hace. Sí, donde realmente nos sentimos útiles. Cada uno tiene diferentes vocaciones. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, un maestro mío, que no hay una vocación, que hay un panorama de vocaciones. Cada uno tenemos más de una vocación, pero que si logramos detectar la vocación y asumir la vocación para poder trabajar en eso, pues ahí está la clave de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con matemáticas? ¿Por qué lo menciono? Porque pasa mucho esto y lo he escuchado muchas veces. Yo decidí que estudiar porque no lleva, decido estudiar algo que no lleve matemáticas, ¿no? Y de repente soy abogado porque no lleva matemáticas, pero no es lo que resuena en mí, ¿no? Sí. Y entonces, pues soy un abogado, pues más o menos, ¿no? Porque no me apasiona tanto. O se mete a ser chef, o etcétera, ¿no? Buscas algo que no lleve matemáticas, ¿no? Cuando a lo mejor, y aquí puedo contar una historia que para mí es muy ilustrativa de esto. Fíjate que yo, cuando estuve trabajando en el colegio, estaba un psicólogo, Sí. ¿no? Trabajaba conmigo un psicólogo. Sí. Y entonces él odiaba matemáticas. Nosotros llevé el modelo, el sistema, empezamos a trabajar. Él se rehusaba, dice, no, es que a mí no me gustan matemáticas. ¿Por qué cree que estudié psicología? ¿No? Dice, porque odio matemáticas, ¿no? Pues él finalmente aprendió en el modelo y en el último día del taller en el que estuvimos al principio, Moy levanta la mano y dice, ¿sabe qué, maestro? Me ha cambiado toda la perspectiva de las matemáticas, ¿no? Dice, realmente esto es extraordinario, me gusta. Pues resulta que Moy se convierte en un apoyo para mí para dar clases de matemáticas, Ok. ¿no? Después de que odiaba Sí, sí, sí. matemáticas. Entonces, sus tiempos que podía, cuando de repente a veces un maestro, el colegio no era muy grande, cuando algún maestro por alguna razón no podía asistir, Él lo reemplazaba. él reemplazaba y daba las clases, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así sucedió, pues pasó la historia, resulta que me salgo del colegio, después me entero que Moy se sale del colegio, pasa el tiempo y no hace mucho, hace tal vez unos 6 meses, caminando por el centro, me encuentro a Moy, ¿no? Y ya lo saludo, ¿qué hubo, Moy? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya de verdad me dio mucho gusto, porque nos llevábamos muy bien, ¿no? Sí. Y le digo, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida? Y Moy sonriendo, como casi nunca lo había visto, muy, muy contento. Ok. Dice, le voy a contar algo. Le digo, a ver, cuéntame. Dice, ¿qué cree? Ahora soy arquitecto. Le digo, ¿cómo que eres arquitecto? Dice, sí, Sí. dice, me acabo de graduar hace menos de un año como arquitecto. Dice, ¿se acuerda del taller que me obligó a entrar de matemáticas? Sí. Le digo, sí, sí, me acuerdo. Dice, pues eso cambió toda mi Sí, perspectiva. le cambió la vida. Yo siempre quise ser arquitecto, Sí. pero supe que llevaban muchas matemáticas Y ya y le dije, daba no, miedo no, 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 también. no, voy a Sí. entrarle a las matemáticas. Y por eso decidí estudiar psicología, ¿no? Entonces, esa es una historia que para mí es muy ilustrativa sobre cómo las matemáticas, y así lo enfatizo yo, las matemáticas sí pueden darnos la felicidad, ¿no? Sí, y bueno, también evitarte también malos momentos, sobre todo, ¿no? El hecho de aprenderlo así, creo que también nos Sí, ahorra muchos malos momentos con nuestros hijos. También ahora que nosotros claro. somos los encargados de explicarles, de enseñarles, de acompañarlos en este proceso, creo que es más amigable también para los papás el que nuestros hijos aprendan de una manera más, pues más tranquila, más fácil, más sencilla,
Mucho ¿no? más Todo esto. fácil, mucho más sencilla. Aquí la pregunta es, ¿cuántas horas pasa un niño sentado en la escuela? ¿No? Primero, ¿cuántas horas? ¿Y cuántas de esas horas pasa tomando matemáticas? Y matemáticas se toman desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, y casi todas las carreras llevan matemáticas. Entonces, ahora imagínense cuántas horas pasa tu hijo ahí sentado y que si está odiando matemáticas, se la está pasando mal. Sí, ¿Cuántas horas de la vida se la está pasando mal en el salón de clases porque odia matemáticas? sí, Nada sí, más por sí. ese hecho también nos conviene que le gusten las matemáticas, ¿no? Claro, que les gusten y que las entiendan, porque también el hecho de nada más prepararte para un examen y pasarlo, pero realmente sin entenderlo bien, Sí, te lleva también a estar arrastrando y a tener más problemas cuando vas en un nivel más alto, ¿no? por A mí me supuesto. pasó en la prepa cuando llevaba yo física. O sea, era que hasta me acuerdo que no pude ni dormir porque mi cabeza no dejaba de pensar y yo decía, no, sí, por lo menos un 6 sí alcanzo, pero Haciendo cuentas. sí, exacto. Y entonces, o sea, el problema no es nada más ese, no es nada más pasar un examen, sino más bien vienen después otros temas que obviamente sabemos que matemáticas es algo que tiene bases, ¿no? O sea, que tú tienes que ir aprendiendo todo desde lo más sencillo hasta lo más difícil, porque si tantito te quedas en el camino, pues ya no Sí. llegas, ¿no? Entonces eso también creo que es súper Creo que importante. hay muchas historias de estas, ¿no? Hay de Sí, sufrimiento, de hacer cuentas y voy a entregar el trabajo y voy a entregar algo extra para alcanzar los puntitos y irla llevando, pero es no una se trata de angustia y eso. un estrés tremendo. Sí, Y además, pues eso, ¿no? Tú también tocas otro punto aquí, que es la relevancia y sobre todo porque las matemáticas es una materia que es secuencial. sí, Lo que voy a ver mañana requiero las bases de lo que estoy viendo hoy. sí, Si lo que estoy viendo hoy no me queda claro, menos me va a quedar claro lo que voy a exacto. ver mañana, pasado mañana, en un año. Entonces Y se va haciendo necesito, la bolita de nieve. sí, se va haciendo gigantesca. Sí, Y de repente, pues, literalmente están hablando, el maestro habla en otro idioma, ¿no? exacto. Porque no le entiendo, estoy desconectado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero mucho de esto es dado por la manera en la que se han enseñado matemáticas, ¿no? Fórmulas, algoritmos, repetición, memorización. Y la verdad es que ese modelo pues no nos gusta. Aquí con este material, lo que buscamos nosotros y la base de esto es lo que tú mencionabas, que entre más sentidos le metamos a la educación, pues es más significativa, ¿no? Aquí los niños pueden tocar, oler, lo sienten, lo huelen, hasta lo Hasta lo prueban, muerden, ¿no? ¿no? No falta la pieza que tiene los dientes ahí Sí, sí, sí. marcados, porque así es como los niños aprenden y creo que como todos aprendemos. Sí, Y pasa algo curioso con las matemáticas, porque las matemáticas son abstractas, ¿no? O sea, no están físicamente, no las podemos ver, están en nuestra mente. Entonces, este material ayuda al niño, pensando en los niños chiquitos de preescolar, a poder pasar de lo concreto a lo abstracto, exacto. ¿no? Sí, Eh, Se manejan muchos símbolos en las matemáticas y entonces podríamos tener el símbolo del 5, por ejemplo, pero el símbolo del 5 solo es un símbolo que significa o simboliza 5 cosas, ¿no? Aquí con el material, estas son las unidades, se las presento. Las unidades, tenemos decenas y tenemos las centenas, ¿no? sí. Entonces, podemos nosotros escribir y poder 5 unidades. Es muy diferente a tener el símbolo del 5, a tener 5 unidades, donde el niño ve las 5 unidades. Sí, además a mí me ha servido mucho porque la verdad es que simplemente con el hecho de que aprendan a contar y quieran escribirlo, ¿no? Escribir lo que cuentan, híjole, cuando ya llegan a las decenas, de que ya están en 11, 12, yo le decía a mi hija, oye, escribe el 12. La verdad es que no me lo escribía, o sea, y Sí, yo antes de empezar a capacitarme en este tema, también yo no sabía ni cómo decirle. Yo era así como, a ver, híjole, pues en los 20 le decía, no, pues cuando estés en 20 de 21 siempre vas a poner un 2 y ya luego el número con el que estás terminando, ¿no? Tu palabra.
Pero decía yo, pero ¿y en el 11 cómo le hago? 12, 13, porque no No empiezan, suenan, ¿no? no, No es no 20 es, ajá, siempre, o sea, no. no es Entonces yo 11. decía, ¿cómo le digo que va a escribir el 11? ¿Cómo le digo que va a escribir el 12? Y aquí como decía, ¿no? El palito este azul La decena. largo es la decena Ajá. y que las unidades son las verdes cuadraditas y que además cada 10 unidades le caben, ¿no? A la decena. O sea, para que ellos entiendan esta lógica de que de verdad Claro. una decena tiene 10 unidades. A los niños les cuesta mucho trabajo comprender la decena. Sí, Mucho trabajo. Eh, Porque luego dicen, ¿cómo se escribe el 10? Y dicen, un palito y una bolita. No, un palito y una bolita. No, no es un palito y una bolita. Y luego, ¿por qué si me han dicho que el 0 no vale? Sin embargo, si le pongo el 1 a un lado, ya vale. sí, Entonces, al niño le cuesta mucho trabajo comprender eso. Y eso es fundamental que el niño lo comprenda porque es la base del sistema. Por eso es un sistema decimal, ¿no? Basado en 10. exactamente. El niño tiene, más allá de incluso de saberlo escribir, tiene que comprenderlo, ¿no? O sea, ¿qué es el 10? ¿Y qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 0? Que también luego les cuesta trabajo. Hasta llegar a la decena, porque la decena es la base más importante para lo que sigue todo, lo que sigue después en matemáticas. Y como bien lo decías, ahorita estas son unas decenas, unas unidades, son más grandes porque es más práctico para los niños trabajarlo. Si yo junto 10 unidades de estas, acá se forma una decena. Ajá. Entonces, cuando el niño hace este ejercicio, pues el niño comprende porque lo ve. Ahorita aquí, pues tal vez no sea tan, Claro, no tan se lo tiene que práctico, imaginar, pues no, pero ya no lo se lo está están viendo. imaginando, lo crean y entonces visualizan. Aquí hay algo bien importante que es que nuestra inteligencia, y yo creo que tú como psicóloga eres más experta que yo en esto, pero yo entiendo que nuestro pensamiento, nuestra inteligencia es visual. Sí, bastante. Al final, si yo no tengo una imagen de un concepto, no lo estoy comprendiendo. Entonces aquí la idea es que los niños tengan imágenes en su mente. Ahorita con esto el niño no se tiene que imaginar nada. Coloca 10 unidades y ve que 10 de estas forman una de estas, que es una decena. Esta es la decena, ¿no? Exactamente. Y entonces aquí hay 10 unidades. Sí. Otro ejercicio muy común que pongo en los talleres, damos talleres a maestros, talleres a papás, les digo, ¿cómo se escribe el 11? ¿No? Y siempre es raro cuando alguien me contesta otra cosa, pero con 2 unos, ¿no? El 11 se escribe con 2 unos. Sí. Ok, le digo, está bien, muy bien, el 11 se escribe con 2 unos. No. Guárdenlo en su memoria. Y ya les empiezo a platicar de más cosas y cuando ya empezamos a ver esto del material, les digo, me dijeron que el 11 se escribe con 2 unos. Aquí están 2 unos. Sí, sí, sí. Esto no es el 11. Sí, 2 unidades, ¿no? Estas son 2 unidades. Sí. Y en todo caso es un 2 o un 1 y un 1, pero no es un 11. El 11, entonces, ¿cómo se escribiría? Con una decena y una unidad. Con una decena y una unidad. Aquí hay 2 unos. Porque si lo vemos, imagínenselo ahora en el pizarrón. Nosotros aprendimos en el pizarrón, Sí. ¿no? Y en el pizarrón estaba un 1 y un 1. ¿Cómo le explicas a un niño chiquito que este 1 vale diferente al otro 1? Si el niño los está viendo en el pizarrón y son igualitos los 2 unos. Explícale eso a un niño. Sí, ¿no? exactamente. Chiquito. Sí. No son cosas sencillas, aunque parecen sencillas. No. Entonces, Sí. pues aquí está el 11. 2 unos, pero un 1 vale 10 y un 1 vale 1, ¿no? Exactamente. Yo ahí es cuando ya comprendí que yo no tenía claro lo de las decenas, ¿no? Claro. O sea, creo que como no aprendimos con un sistema así, pues como dice, o sea, la mayoría decimos 1, 1 es 11, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le explicamos a los niños? O sea, yo ahí fue cuando dije, no, pues no tengo las herramientas para enseñarle a mi hija, porque realmente así como me va a entender, ni siquiera yo sabía cómo darme a entender, porque decía, no. Y así nos pasa a todos, Sí. ¿no? A todos, porque al menos yo no aprendí con material, no sé tú si aprendiste con un material. No. ¿No? Entonces, actualmente ya existen más modelos como este es un modelo donde
justamente nos basamos en cosas concretas para de ahí ir comprendiendo lo que es abstracto. Entonces los niños pueden sumar, pueden restar, multiplicar, dividir, pero entendiendo, no repitiendo fórmulas, ¿no? Entonces la primera parte es que comprendan qué es el 1, qué es el 2. Por ejemplo, el 5 o el 2 mismo, ¿no? Aquí está el 2, este es un 2. Si yo lo escribiera y pusiera el símbolo del 2, es un solo símbolo que significa dos cosas, pero es un símbolo al final. Sí. ¿Cómo logro hacer entender a un niño que el 2, dentro del 2 habita el 1? ¿No? Sí. Dentro del 2, pues también habita el 0. Que el 2 se forma con 1 más 1, 2. Que 2 menos 1 es 1, ¿no? Que 2 menos 2 es 0. Todo este tipo de operaciones que puedo hacer aquí y que no puedo hacer con el simbolito solito, no le puedo decir, mira ahí, fíjate, y ahí adentro está el 1. No se puede, ¿no? Sí. Entonces, es importante esa comprensión profunda del número. Sí, claro, y de ver, como decía hace rato, ¿no? Porque yo me acuerdo también de en chiquita, pues sí te decía, si tengo 5 manzanas y quiero repartirlas, ¿no? Pero no era con el material, era imaginándote todo y así como que... Entonces aquí está el material, ¿no? Que eso ayuda muchísimo, como dice, o sea, lo estamos viendo y así ya lo podemos repartir. Igual apenas en la escuela de mi hija, pues estaban ya viendo esto de repartir en partes iguales, ¿no? La primera vez igual yo no tenía la capacitación. Sí. Entonces me llegó la tarea y dije, ay Dios mío, pero pues mi hija no sabe dividir, ¿cómo le voy a explicar, no? Y la verdad es que pues prácticamente le dije, a ver, hija, une esta con esta con esta. O sea, prácticamente yo le dije qué hacer. Sí, Pero sí. no le pude explicar. Ya cuando fui al taller ya nos explicaron, ¿no? Que primero si teníamos aquí a lo mejor 1, 2, 3 y luego lo íbamos a repartir a 2, que primero una, luego otra la otra, luego otra la otra. Yo lo hice primero las 4 para una, las 4 para otras. Y era, no, esta para la otra, ¿no? Esta para Juanito, esta para María, y ya luego otra vez, esta para Juanito, esta para María, y hasta que se acabaran todas. Exacto. Pero ir 1 para María, 1 para Juanito, y no que yo, 5 para María. Desde el inicio, ¿no? Sin explicar. Sí, porque pues uno ya tiene esta madurez, ¿no? Matemática, pero los niños no. Los niños no Exacto, y tienen. creo que justo el que tengamos esta madurez a nosotros ya nos hace ver las cosas fáciles. Pero lo difícil es a la hora de quererlos explicar, porque ¿cómo lo explicamos? O sea, si para nosotros ya está como muy el esquema, ¿no? Establecido. ¿Cómo no lo entiendes? Si está bien fácil. Sí. Pero no. Pero no. No es tan simple. Sí, es eso, es irlos ayudando. Por eso, pues, este sistema requiere mucha capacitación a los docentes, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos ahí acompañando a los docentes y también a los papás, ¿no? La idea es que cualquier papá que quiera aprender en este sistema, pues damos talleres para papás. Nuestros talleres son en línea, ahorita actualmente tenemos talleres en línea para las mamichis, ¿no? Y para los papichis también. Tenemos talleres. Sí, además, ¿quién quita? Y un papichi se inscribe al taller y termina siendo arquitecto también, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde, exactamente. Sí. Y cambia su vida, ¿no? Exacto. Y cambia su vida, sí. La idea es ayudar a que los niños, porque además aquí entra un factor para mí también muy importante que quiero transmitir, que es actualmente vivimos en un mundo eminentemente tecnológico, ¿no? Esto de la inteligencia artificial está impresionante, pero impresionante. Acabo de escuchar una noticia antier, de que van a despedir cerca de 200,000 empleados en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, desplazados por la inteligencia artificial. O sea, las empresas ya no te necesito, muchas gracias, pero así a 200,000 personas, ¿no? Sí. Y esto es un principio, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial viene a cambiar el mundo y la tecnología de una manera irreversible. Además, no veo que esto vaya para atrás, sino va para adelante. Entonces, aquí el gran reto que tenemos como educadores nosotros es que debo enseñarle a un niño
para que tenga las habilidades necesarias para enfrentarse a un futuro. Exacto. ¿No? Que tenga todas esas habilidades de tal forma que pueda encontrar un camino donde desarrollarse, ¿no? Y si el mundo es tecnológico, una de las habilidades que más se requiere, pues es la habilidad lógico-matemática, ¿no? Entonces, creo que hoy, más que nunca, es muy importante que los chicos desarrollen esto. Claro. No se trata de que pasen la materia. No. No queremos que pasen la materia. No. Es más, no quiero tampoco que a lo mejor resuelva una operación matemática. Eso tampoco es tan relevante. Lo relevante es que desarrolle su mente. Su razonamiento, ¿no? Su razonamiento, sí. que desarrolle habilidades lógico-matemáticas. Es decir, que yo le pueda poner un problema y lo pueda resolver, lo pueda analizar, lo pueda primero reflexionar, analizar y de ahí encuentre las variantes hasta encontrar la solución, ¿no? Ya si sabes sumar o no, ahorita actualmente yo agarro y saco mi celular, hay una calculadora, sí, y puedo hacer la operación, pero la operación no me resuelve el problema, ¿no? Entonces necesitamos eso porque el mundo al que nuestros hijos se van a enfrentar, se están ya enfrentando, pero cuando ya sean grandes, que se inserten a la vida laboral, es un mundo bien diferente al que estamos viviendo ahorita. Sí, claro, y además yo creo que ver las matemáticas no nada más como el voy a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Sino sí, más bien todo lo que nos va a dejar de bueno, porque es parte del desarrollo de nuestra mente, pues de todas las estructuras mentales que se tienen que estar haciendo diario, todos los días, con aprendizajes que nosotros vamos poniéndole a nuestro cerebro para que también vaya creciendo, se vaya nutriendo de muchísimos aprendizajes que nos ayuden a resolver, que es lo que queremos ahorita, ¿no? No tanto memorizar, como decíamos, sino de verdad aprenderlo, usar el razonamiento, poder encontrar también a lo mejor diferentes caminos, ¿no? No un mismo procedimiento me va a llevar a eso, sino que ser capaces de buscar distintas formas de solucionar. Sí, es eso, es aprender a usar el razonamiento, la mente para encontrar esos caminos. Y al final, también parafraseando a mi maestro Alfonso Ruiz Soto, que es el que comenté hace un momento, él dice, la vida no es lo que estamos percibiendo. La vida, la realidad es eso, dice, la realidad es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, pero la vida es lo que introyectamos en nuestra mente. O sea, el significado que le damos a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita tú y yo estamos aquí sentados, compartiendo una misma realidad. Sí. Pero tú la estás significando de una manera y yo la estoy significando de otra manera. A lo mejor más tarde vas y le platicas a una amiga, ¿no? A otra amiga, lo que sucedió acá, lo que viviste, y yo también puedo ir con otra persona, con mi hijo, y platicarle, y si juntamos esas versiones, a lo mejor son bien diferentes. A lo mejor. Habrá puntos en común, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la vida es lo que significa para cada uno. En ese sentido, la vida es abstracta, porque la vida se vive a partir de los significados. Sí. Y las matemáticas ayudan a construir esta habilidad de análisis abstracto de la realidad, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, no solo decisiones matemáticas. La matemática es como el gimnasio, pues. Exactamente, ¿no? Sí. El gimnasio que me va a hacer trabajar y hacer las interconexiones entre las células del cerebro para que se generen más interconexiones y yo tenga más habilidades, sea más inteligente. ¿Y eso qué creen? ¿Dónde creen que es la edad ideal para que esto pase? Tú como psicóloga, pues, tú nos vas a... Ideal, pues cuando estamos absorbiendo todo, que es en la infancia, pero creo que es esencial no dejarlo nunca, por lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sí, claro. El licenciado Hugo también ofrece cursos de matemáticas para adultos mayores, y eso es lo que decíamos, la verdad es que la mente nunca se debe dejar de cultivar, ¿no? Sí. En relación a cómo nosotros estemos en este gimnasio, como le decía usted, que me gustó mucho cómo lo explicó, activos siempre en esa relación, vamos a llegar nosotros a vivir, ¿no? Esa calidad de vida cuando seamos grandes. Claro. Entonces creo que cognitivamente también vale mucho la pena estar siempre activos. Definitivamente, sí, claro. Y sí, ofrecemos esos
talleres, ¿no? Ahorita uno de de las enfermedades más que han aumentado sus índices es el Alzheimer, ¿no? Entonces, hay ejercicios, podemos hacer ejercicio. El punto es tener la mente muy activa. Sí. Entre más tiempo la mantengamos activa, eso genera esta plasticidad, que el cerebro siempre sea plástico, ¿no? Que se mueva, que pueda hacer estas interconexiones. Entonces, sí, ofrecemos esos talleres y el punto también de esto es que la edad ideal es chiquita. El cerebro está, la edad donde el niño más aprende es cuando es chiquitito. Sí. De los 0 a los 3 años son fundamentales. Y luego de los 3 a los 7 años es otra edad así, ¿no? Por eso a mí me encanta trabajar con los niños chiquitos. Sí. Yo tengo una licenciatura en educación preescolar porque yo veo y contemplo que ahí en esa edad, wow, las cosas que se pueden hacer son increíbles, ¿no? Sí, claro. Entonces, si esto lo aprenden los niños a esa edad, su cerebro va haciendo estas interconexiones y lo que está provocando es que desarrollen habilidades muy fuertes, ¿no? Y me llama la atención porque estadísticamente los resultados que ha tenido México en pruebas de matemáticas son de los más bajos, ¿no? De la OCDE, ahí de los países de la OCDE que hacen estas pruebas. México en la última prueba salió en penúltimo lugar. Santo Dios. Bueno, en general en educación creo que ahorita estamos en general bastante mal. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Nuestros niños no son tan inteligentes? No. No, por supuesto que no. Sí, yo creo que también como papás es importante que estemos siempre inmiscuidos en este tema, ¿no? Comprometidos con la educación de nuestros hijos, no solo en el hogar enseñándoles cosas, sino también con toda esta educación escolarizada. Como sabemos, somos un equipo y tenemos que hacerlo con los maestros y tenemos entonces nosotros también que empaparnos para poderlos apoyar. Porque creo que como somos seres integrales no podemos dejar a un lado, ¿no? Así de que yo a mi hijo lo voy a ayudar en educación, en la crianza, solamente en la casa, ¿no? Solamente que aprenda a lavar los trastes, solamente que esto, no. Creo que nos compete todo, ¿no? Esa integralidad de ellos. Sí, esto también es bien importante porque también luego me dicen, ay, profe, pero pues qué tan importantes son las matemáticas, ¿no? Hay cosas más importantes. No, y también si los niños escuchan a sus papás diciendo eso. Sí. Y ciertamente a lo mejor las matemáticas no son lo más importante, pero sí son muy importantes, pero muy importantes para este desarrollo, estas competencias, pensando en el futuro de los chicos, ¿no? Ya hablé de lo de la vocación, que para mí es fundamental, ¿no? Mencionando esto del mundo que es tecnológico y que requieren más habilidades, ¿no? En ese sentido, fuertes. Necesitamos eso, necesitamos no perder la brújula de cómo ayudar a nuestros hijos. Y otra parte fundamental que siempre muchos papás me dicen es que matemáticas no es tan importante, es más importante la parte emocional, por supuesto, ¿no? Lo socioemocional es muy importante. Requerimos niños que emocionalmente sean estables, ¿no? Con carácter, que se levanten, que insistan, ¿no? Que desarrollen también estas habilidades de relacionarse, etcétera, etcétera. Pero no, como tú lo dices, no olvidemos que hay un todo. Y una de las partes más importantes es la matemática, que si se aprenden bien de base, no van a tener ningún problema. Y cuando no tienen ningún problema con las matemáticas, van a poder decir, yo quiero ser astronauta, aunque lleve muchas matemáticas, ¿no? O yo quiero ser ingeniero, o yo quiero ser chef, porque me gusta ser chef, ¿no? No porque no lleve matemáticas, sino porque me apasiona ser chef, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso es fundamental, que lo entendamos. Así es. Pero luego a veces sí nos hemos desenfocado y es muy sencillo, con sistemas como el que estamos promoviendo, realmente es bastante sencillo. Yo conocí este sistema, me enamoré del sistema, yo soy pedagogo en esencia
y dije, wow, esta es la manera natural de aprender matemáticas. Sí, y además cuando siempre le damos a nuestros hijos materiales de este tipo que pueden ellos tocar, creo que hay muchas actividades, ¿no? Hay muchísimas más formas que también en casa podemos usar para pasar un buen tiempo. Porque yo me he dado cuenta, o sea, de repente también en casa tengo que los rompecabezas, de repente hay unos nuevos que traen tarjetas, ¿no? De cómo Sí. tienes que ir acomodando todo. De lógica, ¿no? Exactamente. Ellos se tienen que encontrar la lógica Sí. para... Entonces, mi hija, me acuerdo, el otro día estaba, quiero ver una película, mamá, quiero ver una película. Bueno, no sé, le dije, vamos a hacer tarea, vamos a hacer no sé qué. Como su hermano es más chiquito, se ponen a armar rompecabezas y de repente se nos fue toda la tarde porque mi hija se picó en estar haciendo lo de las tarjetas y quería más y quería más. Entonces, también darnos cuenta de eso, que si nosotros les ofrecemos material atractivo, a ellos les va a gustar, lo van a hacer con gusto, lo van a disfrutar, ¿no? Y si lo hacemos en familia, pues mucho mejor, Sí. ¿no? Que yo me involucre, que yo Sí. me siente con él y sí, realmente es que hay un placer detrás de todo esto. Exactamente. Y yo creo que el secreto está en tocar ese placer. Una de las teorías que a mí me gusta es esta parte de que somos seres orientados hacia el placer. Nuestro ser va orientado hacia el placer. Sí, ¿no? en satisfacer, ¿no? En satisfacer, Esa sentirnos necesidad. bien. A nadie le gusta Sí. sentirse mal, ¿no? Sí. Pero pues hay distintos placeres. Uno de los placeres que es muy interesante es el placer intelectual, ¿no? Entonces, eso pasa mucho cuando comprendo algo, que a lo mejor no lo estoy entendiendo, lo estoy viendo, le estoy dando la vuelta y no logro entender o no encuentro una solución porque Sí. es un reto, un acertijo y estoy y le busco, mi mente está trabajando, Sí. tiene un reto y eso es interesante, ¿no? Es un Exactamente. gusto. Y cuando logro encontrar la salida y la solución, ¿cómo se Es siente? una satisfacción muy me grande. siento así. Ese es el placer. El más inteligente. Sí. Siente uno Sí. placer y es un Sí. placer intelectual, ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo que buscamos y eso lo genera mucho las matemáticas bien aplicadas. Aquí, ojo, que es importante señalar pues algunas situaciones en las que hay que tener cuidado, porque si yo le pongo a un niño un reto matemático que no puede hacerlo, Ya. Podemos generar frustración, ¿no? Puede generar frustración, porque no lo puede hacer. A ver, dámelo, te pongo otro, no lo puede hacer. Te pongo otro, no lo puedes hacer. Al tercero que no puedas hacer, dices, no, esto no me gusta. Claro. No me gusta, porque no puedo. Sí, y además yo creo que también lo desmotiva pensando que él es incapaz de, Sí. y no va por ahí, sino más bien es porque su madurez aún no le permite lograrlo, no es porque él sea incapaz, sino porque Por biológicamente pues no se puede, ¿no? Sí, y ahí, en ese caso, y lo señalo también como un punto importante, porque como tú lo dices, no es el niño. Sí. Aunque el niño se echa la culpa, ¿no? Exacto. Y él se siente menos, Sí. poco inteligente, que no puede. Y no. Aquí el error fue del papá o del docente que le puso un reto que no está a su nivel, Sí. ¿no? Entonces hay que tener cuidado, así como del otro lado también. Si yo le pongo un reto que, pues está bien fácil, no es reto para él, porque si lo que le pongo lo resuelve así Sí, y es tampoco. fácil, pues le aburre. Sí. Entonces nosotros como docentes, como padres de familia, orientadores, tenemos que tener la suficiente inteligencia, sensibilidad para ver por dónde está mi hijo, por dónde está mi alumno, de tal manera que esto realmente lo rete y que yo sepa que va a poder, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya cuando pueden, hay muchas experiencias bien interesantes, bien bonitas, donde les ponemos retos así a los niños y ahí están trabajando y cuando terminan se oyen los gritos, ¡ay! Gritan y de verdad porque Sí, les sí, sí. gusta, ¿no? Sí, claro. Pero hay que saber ponerles esos retos, ¿no? Muy bien. Esos despiertan su interés. Sí, claro, se motivan y quieren más. Y eso pasa, termino
resuelve un reto y creo que nos pasa a todos. No, digo, pasa mucho con el proyecto de matemáticas, pero con los acertijos, cualquier juego que puedo, dice, a ver, quiero seguirme probando, dame otro. Y dicen los niños, no solo dicen dame otro, el niño me dice, los niños chiquitos, profe, deme otro, pero más difícil. Dice, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, eso es algo extraordinario, de verdad extraordinario, porque entonces estoy generando ese placer en los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, cuando comenzamos el episodio dijimos que también yo lo conocí al licenciado porque viene de la escuela de mi hija, pero este programa también lo pueden adquirir, ¿no? Aunque si su escuela no mantiene este programa, ellos también lo pueden aprender. Ustedes como mamás, papás pueden buscar al licenciado Hugo para aprender sobre el selva matemática, para llevarse su maletín, para trabajar con sus hijos desde casa también, ¿verdad? Sí. Incluso sí, hasta sí. para hacerles la invitación a las escuelas de sus hijos de que lo trabajen así para que no estén con el método tradicional de hace 1000 años en donde nosotros no entendimos, para que así nuestros hijos pues tengan ahora esta clase de matemáticas mucho más amigable con su infancia, con su edad, ¿no? Sí, si necesitan ayuda, apoyo, orientación de cómo llevar este aprendizaje con sus hijos, sí, al final del episodio pues van a estar mis datos. Sí, claro. Por favor, por ahí contáctenme. Hago la invitación porque este proyecto lo tenemos en colegios, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca tenemos colegios en Monterrey, en Guadalajara, en diferentes ciudades de México. Entonces, realmente podemos llevar este proyecto a cualquier colegio en México. Entonces, si tu hijo no tiene este sistema, pues podrían mencionarlo ahí en la dirección y a lo mejor empezar a platicar con ellos. Pero si no, pueden acercarse. Tenemos bastantes planes, diferentes planes. Las clases las damos en línea con grupos muy chiquitos porque lo que sucedió en la pandemia al trabajar en línea es que eran grupos de 15, 18, 20, 30 niños, así conectados, ¿no? Sí, no. Imposible, ¿no? Sí. Nosotros empezamos así y vimos que no. Entonces fuimos reduciendo, hasta quedarnos ahora máximo un grupo tiene 5 niños. Yo trabajo con 5 niños del otro lado de la cámara. Sí, sí, sí. Y los niños trabajan con su material, les mandamos su material y el niño no nada más está pegado viendo la cámara o escuchándome. El niño está haciendo las operaciones, está haciendo las divisiones, la multiplicación con su material, ¿no? Y yo le digo, a ver, enséñame, quiero ver. Y con su cámara ya me enseñan y veo. Les encanta, les gusta, pero 5 niños. En preescolar son 3 niños máximo. O sea, mis grupos de preescolar son de 3 chiquitines, ¿no? Porque necesito que todo el tiempo estar interactuando con ellos. Claro. Entonces son grupos muy chiquitos, tenemos una plataforma digital, que en esa plataforma vienen los videos, vienen un video como aprenden los niños a sumar, los números pares o impares, a sumar, a dividir, a multiplicar. Nosotros enseñamos en preescolar fracciones, ¿no? La parte, porque es muy sencillo, los niños en preescolar con este sistema suman, restan, multiplican y dividen, no solo números naturales, sino fracciones, ¿no? Una división de fracciones. Créanme que es muy sencillo y los niños no necesitan saberse tablas de multiplicar para dividir, por ejemplo. El niño Una pregunta en relación a todo esto, por ejemplo, si algún niño no llevara este sistema en su escuela y estuviera teniendo problemas para aprender, o sea, sí es recomendable que usemos este sistema porque pues lo va a tener que transponer de todas formas a lo que le están enseñando, ¿no? A la otra metodología. Es excelente tu pregunta, muy buena pregunta. Sí, lo importante es que el niño comprenda. Vuelvo al punto. Necesito que generalmente un niño que tiene problemas en matemáticas no le gustan y las está odiando, no le encuentra sentido. Sí. Entonces necesito recuperar ese sentido donde vea que no es él, otra vez, no es él el que no es inteligente, sino que no se las han explicado de manera adecuada. Necesito primero que nada trabajar en eso, en su mente y en su corazón, ¿no? Entonces, lo primero que hago es decirle, enseñarle de una manera adecuada y que él vea que puede, y que es fácil, y que es fácil, y que es fácil. A lo mejor eso que está aprendiendo con nosotros
de inicio a lo mejor no se refleja en el colegio, porque en el colegio llevan otro sistema, otra fórmula, y vamos a llegar en su momento. Pero a mí lo primero que me interesa es que el niño crea en él, que se crea inteligente y que vea que es fácil y que puede hacerlo. Una vez que logramos esto, eso lo hacemos en 3, 4 semanas, el niño empieza a ver que puede y puede y puede. Sí. Entonces ya empiezo a vincular lo que está viendo en su colegio con este sistema. Y dependiendo, hay chicos que lo comprenden muy, muy rápido, hay chicos que les cuesta trabajo. Claro. Y yo le tengo que enseñar no un camino, no solo el camino de la escuela, no solo el camino de Selva, porque Selva y Cubics Matemáticas lo que enseñamos es a que encuentren muchos caminos para llegar al resultado. Matemáticas tiene muchos caminos, hay muchas formas de resolver situaciones matemáticas. Entonces la idea es enseñarle eso y eso le va a dar herramientas. No tendría por qué después tener problemas en su colegio, porque le voy a enseñar también lo que su maestro le está enseñando. Sí. Pero primero le voy a enseñar lo que está detrás de eso que el maestro le está enseñando para que le encuentre sentido y diga, con razón se hace esto. Y muchas veces los niños terminan haciéndolo de una manera pues mucho más fácil con esto, ¿no? Pero mucho más fácil. Así, Sí. Ay, pues perfecto. Entonces ya saben, mamitas, también si sus hijos en casa están teniendo algún problema con las matemáticas, pueden recurrir a este método para que, como dice el licenciado, este aprendizaje cobre un sentido en sus vidas y así sea mucho más sencillo llegar al método tradicional en el que ahorita están sus hijos. Así es. Y bueno, pues no sé si quiera comentar algo más antes de despedirnos. Pues tal vez lo único que me gustaría agregar es eso, ¿no? Que veamos por el futuro de nuestros hijos en una parte muy objetiva, ¿no? Ahorita están muy metidos en el celular, ¿no? En estas dinámicas del celular. Por ahí necesitamos que se desvinculen un poco de los celulares. Sí, claro. Para desarrollar estas habilidades, porque el futuro es un futuro como muy retador, ¿no? Muy retador, muy diferente al que nos ha tocado a nosotros vivir. Viene mucho más fuerte. Y entonces, acompañar a nuestros hijos en aquello que les ayude a desarrollar habilidades y enfocarnos en lo que ellos son buenos, ¿no? Es bien importante lograr como papá que yo pueda descubrir para qué es bueno mi hijo. A mi hijo le gusta crear historias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene una imaginación impresionante y siempre está creando historias. ¿Cómo lo veo? Pues cuando está jugando con sus monitos, ¿no? Y yo estoy observando que crea historias de todo y así, rápido. Este es bueno para las historias, ¿no? Sí. O trae un ritmazo y apenas escucha música y el cuerpo lo empieza a mover. Enfocarnos en eso, sobre todo, pero no olvidando lo demás. Sí, claro. Que puede ayudarlo a enfrentar este reto del futuro. Creo que yo enfatizaría eso, que nos enfoquemos en las fortalezas de nuestros hijos, pero sin olvidar todo lo demás. Sí, claro. Que va a ser importante, como lo es un poco las matemáticas y la parte emocional de los chicos, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado también todo lo que es Selva Matemágica y Cubics. Así que ya lo saben, mamichis, hoy aprendimos mucho y ya vamos a ser también capaces de acompañar mejor a nuestros hijos. Gracias por habernos acompañado en este episodio, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, un placer, muchas gracias. Gracias y pues nos vemos en la próxima, mamichis.